Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia, capítulo 25 del libro de Job. Solamente tiene 6 versículos. Vamos a leerlos en el nombre de Jesús. Capítulo 25 del libro de Job. Respondió Bildad suita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es gusano y el hijo del hombre también gusano? Señor Dios Todopoderoso, que sea la palabra tuya y esta reflexión de este momento, también ayudándonos, también fortaleciéndonos, también obrando para el crecimiento de nuestra vida espiritual, para el conocimiento, para la revelación del Evangelio en muchas personas, en muchos de nuestros amigos que están conectados, Señor. Oh Dios de gloria, gracias por esta obra preciosa del Evangelio de Jesucristo. Úsame ahora a favor de cada uno de los que oyen la palabra, de los que necesitamos recibirla, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La majestad de Dios y la insignificancia del hombre. La majestad de Dios y la insignificancia del hombre. Tema de esta mañana. Respuesta de Bildad. Es el último sermón de él. De los discursos, del diálogo que hay entre los amigos de Job, porque luego entrará un cuarto personaje que es un joven, y vamos a mirar entonces esta historia, porque esta historia sigue muy hermosa en el libro de Job. Creo que nos ha aportado cosas lindas, grandes de lo que hemos visto. Job ha acabado de terminar sus palabras, y Job pues ha hecho ese contraste. Job tiene una realidad ya, y es que tanto el malvado como el justo pueden vivir a ocasiones, se ven igual, en igual de condiciones. Solo que hay una diferencia, y es que el malvado será así, definitivamente el malo, el impío, el pecador, pues tendrá un fin triste, pero que para el justo se podrá encontrar con Dios. Podrá ver en el Señor, y Dios le va a hacer comprender toda su obra, porque así como Pablo lo dice, no, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero vendrá lo perfecto. O sea, un día conoceremos todo, porque ahora solamente conocemos en parte. Así que no podemos nunca, cuando nos acercamos a Dios, comprender a Dios, porque nadie comprenderá a Dios. No podemos comprender la Biblia, porque lo que podemos ver de la Biblia a cabalidad no podemos decir, no, yo la entiendo, porque cada vez que usted abre la Biblia dice, ¿cómo así que yo había leído tanto este versículo y nunca lo había entendido, pero ahora sí lo entiendo? Entonces, porque esta es una palabra que es un raudal, es la profundidad de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Bildad le responde a Job y le dice, y va a exaltar el señorío, ¿no? Va a exaltar la majestad de Dios, y va a hablar del poder de Dios, que con Dios, así como en Dios está el poder, tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la sabiduría, dice el salmista, y también lo dicen los profetas. También Bildad resalta la grandeza, el poder de Dios, y resalta algo, dice que infunde temor. O sea que la grandeza de Dios hace que el hombre también tema, le hace de alguna manera reconocer al hombre que hay alguien soberano. Por eso Isaías también dice, luego que hay juicios de Dios, o sea, cuando la tierra se mueve, fíjate que hay un terremoto, hay alguna cosa, una cosa trágica
que pueda suceder algo de la naturaleza, como la gente lo llama hoy. La gente todo dice, no, un fenómeno de la naturaleza. Pero cuando hay una cosa así, la gente y aún el que ni cree en Dios resulta creyendo en Dios. El que no le teme a Dios, en ese instante resulta temiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque ese evento que se está sucediendo produce temor, y entonces ahí sí la gente, el más perverso, todo dice, ay Señor, socórrenos, guárdanos, ayúdanos, y implora a Dios. Porque el señorío de Dios también se muestra y se le ha mostrado al hombre. El ser humano es consciente de la grandeza, de la soberanía de Dios, del poder de Dios. Así que eso hace que el ser humano tenga temor. Pero el asunto del ser humano es que el temor de Dios a veces se le convierte para ese momento, ¿no? Lo triste del ser humano es tener temor de Dios en ciertas ocasiones. Pero ya cuando pasa, cuando todo vuelve a la calma, entonces nuevamente se desboca, se desmana a hacer lo malo. Y el temor del Señor, lo que Dios infunde en el corazón del hombre, es un temor no de miedo, sino de reverencia y de obediencia. Y de mirar, de observar lo que Dios me muestra, de lo que Dios quiere hacer en mi vida y de lo que Dios quiere hacer. Él hace la paz en las alturas. Tal vez Bildad se refería a ¿qué? A mirar las tormentas cuando había la lluvia, con todo aquello que estaba pues aquí en este espacio, en esta bóveda, como lo conocían los antiguos. Los antiguos creían que la tierra era plana y que estaba cubierta de una bóveda, y que el sol salía de este lado aquí y se ponía allá, y que esa era la tierra. Así que Dios tenía el control, hacía paz, o sea, hace la paz en las alturas, se refería a que Dios tenía el control. Y que cuando había alguna tormenta, alguna cosa, entonces Dios podía calmarla. Si Dios podía calmar lo que sucedía en las alturas, pues también podía calmar lo que sucediera en la tierra. Así que por eso va también a los ejércitos y va a hablar de los, en este caso, pues de los ángeles. Y dice, tienen sus ejércitos número, o sea, se pueden contar sus ejércitos, para hablar de la grandeza, o sea que Dios tiene ejércitos sin número. También se puede ver en la Biblia que cuando habla de los ejércitos, también se puede referir a las estrellas. Las estrellas, o sea, la observación del cielo, del mismo universo que nosotros podemos contemplar aquí, y que es objeto de que muchas personas vivan mirándolo todos los días, las 24 horas en los observatorios que hay. Todos esos cuerpos celestes han sido objetos de la admiración, y no solamente ahora, sino desde que existe la humanidad, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que allí hay un mensaje, pero allí los antiguos también miraron los ejércitos, sobre quién no está su luz, para referirse también pues en ese momento pues a la luz de la aurora, del sol como tal, porque no había en ellos una revelación como la que nosotros tenemos. No hay una revelación de que Dios es la luz. Para ellos la luz era el sol, para ellos la luz es la luna. Y esos astros que emitían una luz no sabían, los antiguos no supieron que la luz de la luna no era propia. Pero ahora nosotros sabemos y entendemos que la luz de la luna no es propia, sino que es el reflejo del sol. Pero ellos también, en esa antigüedad, la Biblia menciona que el ser humano reflexionó acerca de Dios y vio
de alguna manera sobre quién no está su luz y que pues nosotros podemos aplicar que Dios que es luz, ¿a quién no está observando? O sea, ¿quién estará en las tinieblas donde Dios no lo esté viendo? Si allá en las tinieblas hiciere mi estrado o si me escondiera en ellas, allí está, para hablar de la omnipresencia de Dios, dice el salmista. Así que a sus ejércitos también dice el salmista que él envía sus ejércitos, sus ángeles son poderosos en fortaleza y que obedecen a la voz de su palabra. O sea que Dios tiene el control allá en el cielo, en la tierra, como dice también el salmista, que se humilla a mirar sobre los hijos de los hombres, que Dios considera la situación de los hombres y ve en qué están viviendo, cómo estamos y nos extiende su mano, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer. Así que todo se puede recibir y Bildad entra en ese, no le responde porque parece que el argumento, Job ha acabado de terminar, dice, y si esto no es así, si lo que estoy diciendo de lo que sucede aquí en la vida de los seres humanos, como algunos triunfan y despojan a otros y le hacen daño a otros y van ahí, pero lo cierto es que un día el Señor va a encontrárselo porque todos tienen un mismo fin y es la muerte acaba con la gloria del hombre. La muerte acaba con la gloria del hombre. Mire, hemos mirado, creo que estaba viendo, creo que en un video, mostrándole a una persona, mostrándole a unos jóvenes, los personajes que fueron grandes e importantes, que fueron aclamados, estos artistas, deportistas, gente importante, no del siglo, no de la época del Renacimiento como tal, no, de estas décadas pasadas, y se le muestra a la juventud, mire, este personaje, y la gente lo mira así como con esa extrañez, ¿y ese quién es? ¿Por qué? Porque cuando el hombre muere, queda ya en el olvido, queda ya en el polvo, su gloria se desvanece. Esa es la realidad del ser humano, su gloria se desvanece. Por eso, como ya no hay más argumento, y ya se ve que estos hombres, porque aquí esto que dice Bildad también lo dijo Elifaz, también habló lo que dice este verso, el verso 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Eso ya lo habían repetido ellos y él se le acabó el argumento, entonces que vuelve a retomar entonces lo que han dicho sus compañeros, aquí, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Entonces vuelven a tocar que el ser humano, ¿cómo podrá un ser humano justificarse delante de Dios? Porque para ellos Job se está tratando de justificar delante de Dios. Job se está mostrando limpio delante de Dios. ¿Y cómo será limpio el hijo que nace de mujer? Aunque ellos estaban señalando, no se dieron cuenta que señalándolo a él, ellos quedaron también señalados. Porque cuando están hablando de cómo se justificará el hombre para con Dios, es que ni ellos mismos se pueden justificar para con Dios. O sea que el argumento se termina cuando el hombre se las quiere dar de listo y dice, no, yo ya me he limpiado, yo soy recto, yo estoy haciendo esto. O sea, ¿cómo el hombre se podrá justificar delante de Dios? Era la gran pregunta en el Antiguo Testamento. ¿Cómo será limpio el nacido de mujer? Era aquí que aún ni la misma luna le será resplandeciente. Ya vuelve otra vez a los astros, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Recuerde que el Señor le advirtió a Israel que no hiciera como las naciones que aún habían adorado al ejército del cielo. Le habían dado un reconocimiento de poder
Y todavía lo hacen. No, esto no es los antiguos, todavía hoy los brujos modernos, llamados astrólogos, que son los brujos modernos, que son los que miran que la alineación de los planetas, que si este está aquí así, que si esto está aquí asado, y por eso entonces están todas estas cosas que salen ahí del zodiaco, y que la gente lee, eso hace parte de la brujería. Y que Dios nos guarde de consultar ese tipo, porque eso es la brujería moderna, disfrazada de hombres estudiados. Ahora el brujo no se viste andrajoso, ahora se viste bien elegante, pero tiene el mismo corazón, está podrido. Adora, le da culto a las criaturas antes que al Creador. Esa gente sí mira el universo, pero no para reconocer al que hizo el universo, sino para darle culto a los planetas. Y allí también entonces el Señor en los antiguos mostraba eso, dice, ni la misma luna ni las estrellas serán limpias ante sus ojos, porque ellos veían que las estrellas tenían luz. Ellos veían que todos esos objetos que estaban allá alumbraban. O sea, tenían un brillo. Pero cuando ellos miraron, dice, ese brillo, esa gloria que tienen esos elementos, todas estas cosas que están allí, celestes, ante la gloria del Señor, ante la luz de Dios, quedan opacas. O sea, si la luna, las estrellas, hace el contraste de lo que está allí, de los cuerpos celestes, hace contraste con el hombre, cuánto menos el hombre que es gusano y el hijo del hombre también que es gusano. O sea, si esos cuerpos no pueden ser limpios y puros y resplandecientes, ¿cómo será limpio? ¿Cómo llegará a ser un hombre resplandeciente? ¿Cómo podrá limpiarse y justificarse ante Dios? Era la gran pregunta que había en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se va a justificar el hombre? Por las obras. Las obras demostraban, ellos estaban afirmando que el hombre se podía justificar por las obras. Porque se pedía de Job que hubiera evidencia para que Job pudiera reclamar que era un hombre justo, o sea, que era un hombre limpio, que era un hombre recto. Lo que se podía reclamar en la antigüedad y que hoy también mucha gente lo cree así, es que si tenía una prosperidad económica, material, si tenía éxito, eso era sinónimo de que le estaba yendo muy bien, o sea, de que Dios en otras palabras, de que Dios lo estaba aprobando. Que si le está yendo bien, entonces eso es sinónimo de que Dios está con él, de que Dios lo está aprobando, de que Dios lo está bendiciendo, entonces ese está bien con Dios. Entonces, por eso, esa señal de la justicia por medio de las obras, es que el que está próspero y el que puede hacer una buena obra, entonces, no, y por eso el que pide la limosna, el que pide la ayuda, aquel que le da unas pocas monedas, ¿qué recibe de esa persona? Pues una vana gloria, dice que mi Señor lo tenga en la gloria, y la gente habla así, que Dios se acuerde de fulano y tal, porque era una excelente persona, ese hombre que Dios me lo tenga por las buenas obras, porque el ser humano siempre ha buscado justificarse ante Dios por sus obras. Pero la Biblia sí dejó claro, y el Nuevo Testamento no lo dejó con toda claridad. El hombre no es justificado por sus propias obras, sino el hombre es justificado por la obra redentora de Jesucristo el Señor. Es la obra de Cristo la que hizo posible que el inmundo, que cómo era posible que el hombre que es un gusano, mire, lo lleva a una condición. El gusano es lo que se arrastra, es lo que está por el piso, es la cosa más insignificante. El hombre que es gusano y el hijo del hombre que es un gusano. Aunque ahí estaban yendo al extremo también porque se estaba perdiendo la dignidad humana. Porque el ser humano
el ser humano es la imagen de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Así que el hombre tiene de por sí, tiene algo especial, tiene una dignidad. Dios lo hizo con dignidad. Por eso valdrá tanto el hombre que el Señor dio su propia vida por él. Quiere decir que el hombre sí tiene una dignidad, pero que lo que hace vil al hombre, lo que lo hace un gusano es la miseria del pecado. Eso es lo que lo hace que se arrastre, hace su vida miserable. Pero la obra de Cristo lo cambia, lo transforma, lo hace una nueva creación, lo hace levantar los ojos para reconocer la grandeza. Y nosotros tenemos que en esta mañana reconocer que si somos salvos, que si estamos caminando con Dios, no es por nuestras obras, no es por nuestra sapiencia, inteligencia, nuestra gran devoción a Dios, es por la gracia y la misericordia que Él ha tenido y la compasión que tuvo para con nosotros, en que siendo aún pecadores, como leíamos al comienzo, Cristo murió por nosotros. O sea que al Señor no le importó la condición nuestra, sino que hizo la obra para rescatarnos de esa condición. Así que nos hizo limpios, somos justificados. Podemos estar porque la sangre de Jesucristo nos limpia, nos limpió. Ayer bauticé a la hermana Diana. Dije, usted ha muerto, usted tomó la decisión de seguir a Cristo y muere y se murió para el mundo. Ahora vamos a sepultarla. Pero usted de hoy en adelante es una hija de Dios. De hoy en adelante tiene herencia con Dios, herencia con el Señor Jesús en el cielo. Es heredera. De hoy en adelante pertenece al cuerpo de Jesucristo. De hoy en adelante tiene promesas de Dios. De hoy en adelante estará justificada. ¿Por qué? Porque se está esforzando. No, porque Cristo hizo una obra en su vida. Porque eso de que uno tome la decisión de bautizarse, de convertirse, de arrepentirse, lo produce también Dios. Cuando uno oye la palabra, Dios le produce eso. Dios produce que uno se arrepienta. No, el Señor no lo toca a uno para que y lo hace produciendo. Dice, no, es que yo me arrepentí. ¿Cuál es que yo me arrepentí? Uno no cambia por sí mismo. Uno cambia cuando oye a Dios. Por eso el que se quiere justificar por su propia obra no llega lejos. Por eso la gente cuando vive un evangelio por su propia obra no llega lejos, porque el día que le llegue la tribulación, el día que le cambie todas las cosas, ese día se derrumba, ese día se acaba, ese día es destruido, porque no estaba confiando en Dios, no tenía a Dios como su seguro, como su fortaleza, sino estaba confiando en Él, lo que Él hacía. Es que yo sí. Entonces no nos gloriemos en nosotros, porque ciertamente el ser humano está en pie por la gracia de Dios. Si vamos a mirar a alguien, miremos a Dios. Si vamos a descubrir alguna luz que esté en este mundo, no es la luz de la ciencia, no es la luz de la humanidad, no es la luz de los astros, es la luz de la gracia. Es Jesucristo el Señor que dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si podemos notar la grandeza del amor de Dios, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que Dios nos puso también para que, como el sol refleja su luz en la luna, también Dios refleja su obra en nosotros, porque nosotros somos una carta leída. La gente se tiene que dar cuenta, porque somos una carta leída, o sea, una carta abierta. Y la gente se tiene que dar cuenta de quiénes somos nosotros, que en nosotros se refleja la gloria de Dios. Se puede ver la grandeza. Entonces, la majestad del hombre en la insignificancia del hombre, la majestad de Dios en la insignificancia del hombre, está dada en que Dios, el soberano, creador de todos los cielos y de la tierra, vino y buscó al hombre, tan pequeño, tan insignificante, y sumido allí en el pecado, pero nos dio un valor grande, nos dio un valor. Usted, si ha sido bautizado, si está en el camino del Señor, usted tiene un valor incalculable, el valor
que le dio el Señor, que me dio a mí el Señor, porque a veces nosotros nos rebajamos tanto. Yo no soy nadie, no soy nada, pero tienes un valor tan grande, mi hermano, que nos dio una identidad del Señor, nos dio una razón de vivir, nos dio una oportunidad. Por eso hay que adorar a Dios. Así que no te sientas menos, no te sientas que no vales porque no tienes, porque no alcanzaste cosas en esta vida. Como estaba Job, el valor de Job, para sus amigos el valor de Job era cuando era el hacendado, el hombre prominente, el consejero a la puerta de la ciudad, el que tenía los cientos y cientos de siervos. ¿Cuántos siervos tendría? Esa era como veían sus amigos, este hombre sí verdaderamente está bendecido por Dios. Mire cómo lo ha alcanzado Dios con tantas bendiciones. Mire qué grandeza de Job, qué hombre, qué especialidad, dice un compañero mío. Pero no, la grandeza de Job no era eso material que tenía, ni su misma carne era la grandeza, era el Dios que tenía. Era Jesucristo que lo había alcanzado. Esa era la grandeza de Job. Y la grandeza suya y la mía es eso. Es el Señor. Por eso aún, como leíamos en el comienzo, por eso aún en las tribulaciones nos podemos gloriar. Por eso aún en medio de los problemas podemos decir y podemos levantar la voz en alto, y como dice el profeta, diga el débil, fuerte soy. Porque Dios nos hace fuertes aún. ¿Cuándo? Pues cuando nos sentimos tan débiles que no somos capaces, que no sabemos a dónde ir, Dios nos sostiene. Porque aunque nos consideremos así tan pequeñitos y que somos tan insignificantes, porque la insignificancia se lo dijo de alguna manera Elifaz Bildad aquí de una manera muy prudente, le dijo: ¿quién eres, Job? Eres un gusano. No eres más que un gusano. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo se va a creer limpio ante Dios? Pero no era él el que se creía, era Dios que había hecho una obra. No soy yo el que me creo Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te bendecimos y alabamos tu santo nombre. Y te damos gracias en esta mañana por concedernos la misericordia, el amor de Dios, porque esa insignificancia que éramos nosotros frente a la majestad de Dios, pero nos dio dignidad, nos dio un nombre, nos dio un lugar, Señor Jesucristo, nos dio un estado. Ya no estamos en un estado de condenación, estamos en un estado de salvación si seguimos perseverando. Estamos en un estado de santidad, Dios mío, ya no estamos en un estado de pecado. Hemos sido libertados del poder del pecado. Te ruego que libertes a muchas personas que necesitan oír el evangelio del Señor para ser salvados y sacados del poder de la esclavitud del mal a este poder glorioso del evangelio de la libertad divina en Cristo Jesús. Oh mi Señor, permite que tu iglesia marche, que los que han conocido y todos los que hemos conocido al Señor nos mantengamos firmes hasta el momento en que tengamos que cruzar la meta. En el nombre de Jesús, guarda tu pueblo, guárdanos en el